Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Hoy os traigo las lecturas del mes de octubre. Vamos pequeños que yo os llevaré, niños venid a mi lado. Tienen un algo que se hace en muy buena lectura para Halloween. Unas más, otras menos, la verdad. Pero bueno, de este mes solo ha habido 2 libros que no han sido relacionados con terror o con cosas siniestras, que han sido El Irion, Entre luz y la oscuridad, de Seila G. Frutos, que lo que voy a hacer es hacerle una reseña aparte, y ya lo subiré próximamente, que a lo mejor incluso ya lo he subido. Y también me he leído El beso de un extraño, de Sara M. Eden, que haré lo mismo. Para dar pequeñas pinceladas de cada uno, El Irion puedo decir que me gustó mucho. Es un libro de fantasía con aventuras, con unos personajes muy especiales, y sobre todo porque lo que más me gustó de todo es que hay protagonistas dragones. No puedo decir más. Pero a quien no le gusta un dragón, digo. Y me gustó mucho, la verdad es que lo disfruté. Es un libro muy cortito, así que lo podéis leer en nada. Y está en Kindle Unlimited. Eso es genial. Y lo que puedo decir, así, rápido, El beso de un extraño, es que ha estado bien. Ha sido un libro romántico que me ha gustado, pero tampoco me ha parecido excepcional. Es cookie. Y vamos a empezar por los, así, con temática Halloween. Voy a empezar por el peor y voy a terminar por el mejor, porque hoy me apetece hacerlo así. Y voy a empezar por El Mandala 37 de Mark Laidlaw. Sí, eso. Qué decepción. Tenía muy buena pinta. Yo lo compré porque este señor es el creador de los videojuegos del Half-Life y el Dota 2. O sea, guionista de videojuegos, está estupendo. Además, ganó premio a la mejor novela internacional de Horror World Award. Y es finalista del World Fantasy Award. Tiene muchos premios, pero yo creo que ninguno se lo leyó. Es muy aburrido, es un tostón. Ojo, tiene ideas muy buenas. Es que me costó y estuve a punto a veces incluso de abandonarlo, pero luego pasaba algo, digo, a lo mejor más adelante mejora. Y así iba, pero quiere ser Lovecraftiano, quiere tener cosas así, vale, la idea es que hay un charlatán, bueno, como muchos charlatanes hay en la vida. Lo que pasa es que este tío lo que promueve es, bueno, lo que es escritor de unos libros sobre los mandalas. Y estos mandalas tienen unos poderes especiales. Y tal, y todo ronda sobre los mandalas. Estos mandalas son criaturas que están vivas y quieren algo, buscan algo y son chungas. Cuesta imaginarse el mandala, cuesta. La ambientación es pobre. En general, yo diría que todo es pobre. Tiene ideas que están bien, pero de hecho tiene momentos que están bastante bien, muy interesantes, pero no le veo un gran escritor a este hombre. Y además termina como que en lo mejor. Y dices tú, esto es como primer libro o algo, ¿no? Porque solo hay este. No me ha gustado. Seguimos con un libro suspendido de la Chrisley Cole, que es Hambre de ti. Este lo leí en digital, por eso no lo puedo enseñar. Es el segundo de los libros de Los Inmortales. Es flojo. Bueno, al final le di un 3. Fui buena. Sí que te quieres saber todo lo que pasa. Pero los personajes principales me han costado. Sobre todo él. O sea, no me gusta. Lo siento. No me ha caído bien. Es un cansino. Va de que la protagonista es una valquiria. Me encantan las valquirias, todo bien hasta ahora. Es la más cañera de todas, la más asesina, la más fuertota, la más genial, reina del universo. Y va a cazar a un vampiro que está solo ahí en un castillo. Claro que también ella, ¿para qué va? Pero bueno. Y se conoce, no me acuerdo qué estaba buscando, por eso iba, porque buscaba algo, no me acuerdo. Mira, no me acuerdo. El caso es que se encuentran. Y tate, que es que resulta que ella es la media naranja del vampiro. Que está ahí el hombre
que por fin ha visto la luz después de tanto tiempo, porque este es un poquito agónico, este señor. Es un poco cansino y va detrás de ella. Y ella, que odia a los vampiros, pues además tiene cosas del pasado, pues como que no lo va. Entonces se parece un poquito al libro anterior, que el primero iba de un hombre lobo y ella era una vampira medio valquiria. Que claro, el problema es que el hombre lobo fue torturado por vampiros, odiaba a los vampiros y claro, sobre naranja, pues esto se repite un poco, ¿vale? Esos odios, pero al final tienen que estar unidos y esas cosas y son muy cansinos. Y luego tienen que hacer el juego del no sé qué, que a mí me pareció la mayor estupidez del mundo, pero bueno, oye, si es que para que pasen cosas y tengan ahí relaciones ellos, pues ya está. A ver, que es divertido, te lo pasas bien, te echas un momento así mamarracho estupendo y él es un cansino, punto. O sea, yo estaba a punto de decir, mira, déjala, y déjala en paz, ya, déjala, por favor, hazte lo miras. Pero la Valquiria mola, sí, mola, ella es muy cañera, está muy bien, pero me ha costado. Es que siempre estaban con lo mismo, tenían folleteo, luego se arrepentían, luego se odiaban, tenían folleteo porque la atracción era muy grande y no se podían resistir. Y todo el rato así, con lo mismo. No, este no creo que lo vuelva a leer. Pero el siguiente, porque también me leí el tercero de Los Inmortales de la Chris Cole, que se llama Ansia de Pasión, este me gustó más. Este ya sí, llegamos a... ¿qué era? A las 4 estrellas. Está bien, está aceptable, está aprobado. Buenísimo, me ha gustado. Recomendado. De hecho, la pareja es me da mucha vibración buena, me da gusto a mí. Aunque, ojo, otro, madre mía. Yo digo que el anterior era depresivo, o sea, que el pobre hombre estaba mal. Este está peor. Pobrecito mío. Tendría que buscar a alguien para hablar porque lo suyo es muy grave. Aquí tenemos a un hombre lobo y a una bruja. Lo que le pasa a este hombre lobo es que su media naranja, es que no me acuerdo, su impresión, ¿no? Impresión, ¿verdad? Se imprimen en una persona. Bueno, el caso es que se murió hace 200 años y desde entonces es un alma en pena. Porque además esta muchacha muere por su culpa. Y claro, es la persona a la que más amaba y se le muere. Y desde entonces, mira, tal, pobrecito mío, lo pasa muy mal. ¿Qué pasa? ¿Qué conoce a esta chica, a esta bruja? Que además tiene una profecía que pesa sobre sus hombros, que la lastra un poquito. Es mucha responsabilidad para una chiquita que es muy joven. Por cierto, aquí hay bastante diferencia de edad. Una es muy jovencita, no dicen la edad, pero yo la veo muy jovencita. Y el hombre lobo tiene como unos 1200 años, ¿vale? Arriba, abajo, 1200. Pues sí, ¿sabes? Como que se llaman mil y muchísimo de diferencia. Esta muchacha es muy dulce, es genial. O sea, te tiene que caer bien porque es imposible que te caiga mal. Y claro, se siente como muy atraído, pero él piensa, más bien afirma, que le ha echado una maldición. Y por eso está tan enchuchadito con la muchacha. Entonces van a tener ahí un rifirrafi, un no sé qué y un no sé cuántos. Y la van a liar parda. Van a hacer cosas que van a hacer daño, se van a hacer daño entre ellos, vamos. Y claro, todo tiene consecuencias. Y bueno, a mí me ha gustado mucho. Me gusta cómo se van conociendo, cómo van superando ciertas cosas, cómo se va ampliando el mundo de las brujas es muy interesante, me ha gustado, los aquelarres muy bien. Y bueno, y aparecen más personajes que irán apareciendo más adelante que son muy interesantes. Yo ya me apunto unos cuantos que quiero saber más de sus historias. Yo me lo paso muy bien. Con este libro me lo paso muy bien, he friqueado mucho, tiene unas escenas picantonas muy buenas y lo malo, porque tiene algo malo también este libro, es que a mitad del libro el chico, el hombre lobo, demuestra ser tremendo cabezón, a ver, sobre todo que es egoísta. Pero, a ver, bueno, también es un hombre que lleva solo 200 años, que son muchos años, y claro, pues ahora quiere entrometerse en la vida de una chavalina
Y a ver, pues las cosas son duras. Es que, a ver, ¿a dónde te metes tú, señor? ¿A dónde te metes? Pero, bueno, claro, sí he dicho asusta, pero no, que está bien. Tiene una relación muy mona. A mí me ha gustado. O sea, que sus cosas. Y es tremendo cabezón, de verdad. Es que se pasa de egoísta. Pero bueno, va, el muchacho también va. Hay que cambiar en la vida para mejor. Y ya está. También me leí Las manzanas de Agatha Christie, que me lo leí porque me quiero ver la película, que ya no estará en cine, no pasa nada, me esperaré. Le he dado un 3,5. No es el mejor libro de Agatha Christie que he leído, pero está muy bien. La ambientación de Halloween es de 10. Me gusta mucho. Hay un jardín que yo quiero ese jardín. Uno de mis personajes favoritos de la saga de Poirot y de Agatha Christie en general, que es la, ¿cómo se llamaba? Ariadna Oliver. Ariadna Oliver, creo que se llamaba. Está en casa de una amiga, va a pasar las fiestas allí, y en la fiesta de Halloween muere una niña. Para ella es un shock, porque además, amante de manzanas como es ella, la niña muere ahogada en un barril lleno de agua con manzanas, que tienen que los niños cazar con la boca. Pues ahí muere la muchacha. Entonces ella, en shock perdida, se pone en contacto con Poirot para que le ayude a ver que ha podido matar a una niña. Pobre angelito. Y bueno, es que parece ser que la niña vio algo, que no sé qué, que no sé cuántos. No voy a contar nada más. Está bastante bien. Me da a mí que la película no se va a parecer en nada a esto. La que yo sí había visto antes de leer el libro, y me la he visto varias veces, porque no puedo evitarlo, es de la serie de Poirot, de los años 90, 2000, no me acuerdo muy bien por dónde anda la cosa. Y creo que este episodio está en la temporada 10, ¿puede ser? No me acuerdo ahora. ¿Temporada 7? No me acuerdo. Pero bueno, aquí ahí está muy bien versionada. Y aunque yo ya conocía la historia por la serie de Poirot, es como todos los libros de Agatha Christie, es que da igual. Yo me lo bebo, es alegría. A mí me da mucho confort, me da mucho gustirrinín en el alma. Es como, ay, qué gustito estoy, con mi mantita, mi Agatha Christie aquí, con mi té. Es a gustito en la vida que está una. Y me lo leí en Halloween, por cierto. Este me lo reservé exclusivamente para leérmelo en el día de Halloween. Por la noche, además. Y me la leí en la noche. Me lo empecé un poquito por la mañana y luego ya para la noche del tirón. Ahí todas las 250 páginas del tirón. Y sinceramente me lo pasé genial. Y ahora vamos por otro que me leí en digital. No, aún no sé. Bueno, yo creo que ya sí sé. Creo que le voy a dar las 4 estrellas, pero estaba entre el 3,5 y los 4. Yo creo que le voy a dar 4 y lo tomo por saco. Porque la verdad es que me gustó bastante. Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, que yo ya la había conocido con House of Haunted Hill, que me gustó muchísimo. Este me ha gustado un poco menos, pero lo he disfrutado también mucho. Es un libro muy curioso. Esta mujer yo creo que se mete mucho en la psicología torturadora, digámoslo de forma, de los personajes. Y es que efectivamente esto es un poquito como una oda a la locura. Aquí están todos los personajes como cabras. O sea, están muy mal. Están para hablar con alguien. Están muy mal. Desde la protagonista y la hermana hasta el pueblo entero. Son dos muchachas que viven encerradas en una mansión enorme, en un pueblucho, con su tío Julian era. Con su gato, su hermana, digamos, no sale de la mansión, no sale para nada, no puede, ¿eh? Y la única que sale es Mary Cat, porque además su tío, aparte de ser mayor, está en silla de ruedas. La única que sale a hacer las compras, a hacer las cosas, Mary Cat, que sale una vez a la semana a hacer sus cosas. Y todo el pueblo siente un cierto rechazo bastante evidente por ellas. Cosas que pasaron en el pasado y que están latentes. Y la verdad es que sí, que hubo una cosa en el pasado que es la que da pie al estado psicológico de todo el mundo. Y es que hace unos
6 años, creo que eran, padres y la tía de ella, o sea, la mujer del tío, y creo que era un hermano pequeño también, fueron envenenados y se murieron todos, de una forma bastante cruel. La única que se libró, Mary Cat, que digamos es la más protagonista porque estaba castigada sin cena. La hermana de Mary Cat, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque no le gustaba el azúcar. Y el tío Julián, porque no le... Creo que se llama... Anda, que si no se llama Julián. Porque no le gustaba mucho el azúcar. Entonces, son los 3 que se libran. Y bueno, pues... Ahí hay cosas. Hay odio porque parece ser que la familia de esta muchacha, o sea, el padre sobre todo, era un poquito ogro. Un poquito difícil de tratar, digámoslo así. Y no puedo decir mucho más porque es un libro muy corto que eso ronda alrededor de los personajes. A ver, es muy interesante y aunque, por ejemplo, el final yo lo vi a venir, porque se ve venir, esto está bastante bien. A mí me ha gustado. No sé qué tiene a mí esta mujer, la muchacha, Shirley Jackson, que es que la verdad es que me gustan sus libros, me gustan. Me gusta cómo trata los personajes, son historias, esta es como muy, no sé, no es gótica, pero sí es como muy ambiental, con esa casa, un poco una forma de contar la historia un poco latente, un poco pausadita, pero no paran de pasar cosas, vamos. Yo creo que su punto fuerte es la narrativa, está muy bien escrita. Ah, por cierto, y después de leerme el libro me vi la peli, porque no sabía que había una peli, y sí que está, y dije yo, ¡ah, papá! Y me gustó mucho. Recomiendo película de Siempre hemos vivido en el castillo. Cambia cosas, pero me gustan los actores y me gusta cómo está hecha, está bastante bien. La última bruja, Maite Navales, que me gustó mucho, le doy un 4/5. Me encanta la pluma de esta señora, yo quiero leer más libros de esta señora, me ha gustado mucho. Y sobre todo, o sea, ¿por qué tenéis que leer este libro? Es por ese lore brujel que tiene, esa ambientación de brujas maravillosa, de verdad, me encanta. Los bosques, las pociones, son brujas fuertes, poderosas, sabias, con raíces profundas en la tierra, digamos. Tiene mucha información de brujas, o sea, me gusta simplemente por soñar con brujas, ya está. La historia es muy simple, pero por el lore de las brujas merece mucho la pena, porque da un gusto tremendo. La historia nos cuenta, digamos, la vida de la bruja principal, como mi futura prima segunda, Irati, precioso nombre, por cierto, qué bonito. Vamos a tener a la bruja Irati y a la bruja Greta. Y Greta, que es su discípula, digamos. Y nos va a contar un poquito el pasado, va a ir contándonos cosas de su pasado con cachos del presente. Está muy bien. Me gusta estas brujas, me gusta este mundo también con dioses antiguos. El folclore que usa, tremendo, ¿vale? Es que me gusta esa ambientación de criaturas ancestrales, de ese tipo de brujas, de la madre tierra, digamos. Es una gozada. Y con poder, o sea, estas no. Aquí hay poder. Me gusta mucho, lo he disfrutado mucho. Os lo recomiendo. La historia es simple, pero mira, por leer cosas de brujas, este libro, además, está muy bien escrito. Bueno, y ahora vamos a pasar la trilogía de... Lo estoy poniendo al revés, ¿verdad? Sí. El reino de los malditos, de la Kerry Mariscalco, que por fin me lo he leído, la tenía muchas ganas y ya estoy feliz. Y tengo mis más y mis menos. Ojo. Vale, tengo que decir que el primero me parece una maravilla, una perfección, me encantó, me enamoró, estoy en una nube con él, me lo quiero volver a leer, ya, o sea, fenomenal. Va, le di un 5/5. Son dos gemelas que tienen una profecía en las cuales ellas abrirán las puertas del infierno, creo que era algo así, y liberarán al diablo o algo así era.
más o menos por ahí anda la cosa. Es que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero por ahí anda la cosa. Y claro, esto es... Y son brujas, además. Entonces la familia, la abuela, sobre todo la nana, que creo que se llamaba, las intenta que no sepan demasiado brujería. Y bueno, el caso es que la gemela de nuestra prota la asesinan. Con un asesinato ritual. La arrancan el corazón, es todo muy ritual. Entonces ella busca al responsable, quiere venganza, por todo lo alto además. Invoca al demonio de la ira, que es uno de los tochos del infierno, uno de los príncipes tochos, de los 7 círculos del infierno. Pues cada círculo tiene su demonio y este es el de la ira. Tremendo, tremendo. Empieza muy fuerte esta trilogía, muy fuerte. Me enamoró. Todo es por venganza, la venganza de la muerte de la gemela. Ojo, yo estoy con ella 100%. Me gusta mucho la relación que tiene con el demonio de la ira. Me gusta mucho cómo se va desenvolviendo la trama, los giros, cómo resuelven los casos, porque además no es la única bruja que muere con el corazón arrancado, sino que está habiendo muchísimos brujas muertas sin corazón. Todo el mundo tiene secretos, todo el mundo tiene sus propios planes y es muy tocho. Yo me lo he pasado como niña chica, esto es divertidísimo. Mira, genial. Así que es una mezcla de suspense con brujería, con demonios. Está muy bien, de verdad. Ay. Además aparecen más demonios aquí, en la tierra. Además es ambientación en Sicilia, italiana. Lo que no me gustó, ¿verdad? Lo que no me gustó, y lo usan mucho al principio, aunque luego ya se olvidan completamente, hablan demasiado de comida. Y eso que a mí me gusta mucho la comida italiana. Ojo, me encanta, la adoro. Pero déjame en paz ya de tanta comida. Era un poco así. Y también tiene muchos modismos, ¿no? Muchas palabras en italiano. 2 líneas más adelante te dicen la misma palabra en español. O sea, que no sé para qué la dicen en italiano. Le pasa mucho, pero luego ya a lo largo del libro se van olvidando y ya en el resto no hay tantas. Ojo, hay libros que tienen más modismos. Este no tiene tantas, es poquito. No me llegó a incomodar en ningún momento, no está mal. El segundo, que es este, aquí hay un bajón importante, este le dio un 3/5. Y mi problema es que me parece que es un poco rellenito esto, Vamos a cambiar de ubicación. No puedo decir a dónde se van a ir, pero se van a cambiar. Va a haber traiciones, va a haber sorpresas. Vamos a conocer más mundo del infierno. Interesante, me gusta, sí, está bien. Pero le cuesta la trama, o sea, hay poca trama, hay poca chicha. Es más la relación de ellos dos, que empieza a ser romántica, empieza a ser picantona. Es su tira y afloja, es más romántica. Realmente no hay conflicto importante y lo más importante de todo ocurre al final. Así que, no sé, parece un poco relleno. Pero bueno, ojo, que a mí como me gustaban tanto los protagonistas y me gustó tanto el primero, que yo lo disfruté, pero no tiene el nivel del primero. Y ahora vamos al último, que no es el primero tampoco. Ahora, mejor que el segundo es, porque al menos pasan cosas. Tengo mis más y mis menos. Me lo he pasado muy bien, me encantan los personajes, me encantan los demonios. O sea, soy muy fan de todos los demonios. De hecho, ya he visto que ha hecho otro libro con uno de los demonios, con otro demonio, que no es los protagonistas. Y lo quiero leer. Ya os digo, sí, no está tan bien, pero quiero leer más. O sea, yo de estos libros lo quiero leer todo. Porque me gusta mucho ese mundo demoníaco. Me encanta. Y me gustan mucho los demonios. En general, todos. Buenos, malos, me da igual, me gustan todos. A ver, la cosa que no me ha gustado de este tercer libro es que, digamos que la relación de ambos personajes está más consolidada. Se juntan más el demonio de la ira y la prota. Y digamos que hay un nivel muy alto de tracatá. De hecho, se juntan solo para el tracatá. Luego aparte es ella investigando las cosas de la hermana, porque seguimos con las cosas de la hermana y todas esas cosas, todos los misterios del mundo mundial, que la cosa ya es una bola importante.
Hay muchos secretos que se van a ir desvelando, hay muchas movidas, eso está muy bien, pero la verdad es que me hubiera gustado más que se dejaran de tanto tatracatá, que es exagerado, y hubieran tenido más un poco de relación, ¿sabes? Un poco de relación normal de una pareja, más básicamente. No todo tracatrá, que es exagerado y no, o sea, no es necesario, es que yo a veces me lo saltaba diciendo, pero es. Además es que más o menos son iguales siempre. Menos, hay uno, que es el segundo, tracatrá, que está muy bien. Digamos que le da muy fuerte al cajón y cierra, al final cierra el cajón y eso está muy bien. Y me gustó mucho. Pero el resto, digamos que tampoco tienen. Tampoco son tan especiales. El único malo que tiene, que para mi gusto, y eso que a mí me gusta mucho las lecturas eróticas, lo sabéis, pero es que le pegaba más trama y menos traca. Mi punto de vista. No pasa nada. En general, ha sido una trilogía que me ha hecho muy feliz. Me ha gustado mucho. El único así que veo que es una chorrada es el segundo. Bueno, una chorrada. Que me gustó, pero le falta trama. Los personajes me encantan. La trama me gustó mucho. Es muy entretenida. Y la ambientación. ¡Ay! Ahí me ha ganado. Brujas, demonios, que más hay mejor en este mundo. Ah, son muy bonitos. Y ellos son muy monos. Los demonios, digo. Me encanta. Me gusta. Me gusta. Ahora, también para aguantarlos hay que tener coraje, hay que tenerlos bien puestos. Porque. ¡Ay! ¡Ay! Que son demonios. Se entiende. Y ella me encanta, súper cañera. Y por último, al mejor libro del mes, que es El duelo con el Lord de los vampiros, de Elisa Kova, que de momento es el mejor libro de Elisa Kova que me he leído. Qué gustito me ha dado a mí este libro. Y es tochito, creo que eran cuántas páginas. ¡Ay, que se me cae el! Por cierto, me encanta el marcapáginas. 574 páginas de gozo absoluto. 4,5 sobre 5. ¡Qué maravilla! A ver, es un libro autoconclusivo, el tercero de la saga esta de los seres fantásticos, de la Elisa Kova, no me acuerdo cómo se llama, pero da igual, son autoconclusivos. Este es de los vampiros, digamos que este mundo está el de los humanos, dividido, separado por el vado, creo que se llama, el vado, algo así, del mundo de fantasía, donde están las hadas, los vampiros, los hombres lobos, las sirenas, todo eso. El pueblo donde vive nuestra protagonista, sí conocen el mundo de fantasía y sobre todo conocen a los vampiros. De hecho, es lo único que conocen porque sufren constantes ataques de vampiros. Y ellos ya es un pueblo que se ha hecho cazador de vampiros. Se dedica exclusivamente a cazar vampiros. Y ella es la herrera de ese pueblo. De hecho, es tan importante su puesto en el pueblo que no puede tener novio, no puede tener contacto con ningún hombre, de hecho, solo con su hermano, porque es su hermano. Cuando tenga la edad, el jefe cazador, que ahora mismo no recuerdo qué nombre tiene, va a elegir un esposo para ella y se va a casar para que tenga más hijos, y la hija se encargue de la herrería, porque pasa de madres a hijas. Y ella es muy buena en su trabajo, es muy, muy buena. Y hace armas de plata para matar vampiros. El caso es que su hermano, que es uno de los mejores cazadores, que de hecho el jefe le entrena, apuesta para hacer algo muy chungo, o sea que el hermano es importante. Y ella lo que va a querer es, realmente ella lo que quiere es ser ella, la que mate al Lord de los Vampiros y liberar al pueblo. Sobre todo porque, como sabe que es el hermano el que lo va a tener que hacer, bueno, no digo más explicaciones, que ella misma se va a meter en la boca del lobo. El contrapunto vamos a tener al vampiro, al Lord, que es una cosa monísima. Es una cosa primorosa de muchacho. Los vampiros tienen un porqué de todo. No, es que no os quiero contar mucho. Lo único que diré es que tiene una maldición encima. El Lord y sus amigos compañeros de andanzas. Y el único
que quieren es liberarse de esa maldición. Estos vampiros necesitan sangre para hacer magia, no para vivir, pero sí para hacer magia. Bueno, y para seguir, digamos, subsistiendo, porque la maldición lo que les hace es transformarlos en monstruos. En los, digamos, vampiros más monstruos, más monstruosos, más depredadores, más violentos, más de todo. Son un pueblo en decadencia total. Y este Lord lo que va a hacer es secuestrar a la muchacha, a la cazadora, porque piensa que es importante. Y no voy a contar nada más. La relación de ellos me gusta mucho. Es la típica, es como un poquito la primera. Digamos que van a estar obligados a trabajar juntos, a hacer cosas juntos, por una promesa que se hacen, digamos. Los personajes me han gustado todos mucho. Bueno, estos libros son, digamos, muy blanditos, son de buenos corazones, la verdad. Pero, a ver, como estos son vampiros, molan más. Lo siento, es que a mí me gustan los vampiros, punto. Y ella, la protagonista, me parece muy cañera. No sé, es que me ha caído muy bien a mí esta chica, me cae muy bien. Además es Herrera, que mola un puñado, que me encanta. Y ahora el fuerte que tiene, aparte de la trama, que me encanta, llena de, pues eso, las maldiciones, el buscar la respuesta, cómo se puede levantar la maldición, cómo pueden liberar el pueblo de los vampiros, cómo parar ese ataque masivo de los vampiros, que me ha gustado mucho. Yo creo que es la trama más jugosita que tienen, que al menos de estos 3 libros. Me ha divertido mucho. La presentación de este mundo va a estar ambientada en un castillo tipo laberinto. Me recordó un poco al de Titus Solo, que no sé si lo habréis leído o no, porque está descatalogado, ojalá lo saquen porque es maravilloso. Yo solo me he leído el primero de la trilogía de Titus Solo, que creo que se llama Titus Solo. Y bueno, la ambientación súper chula que tiene ese libro es que es un castillo enorme, laberíntico, que eso es, o sea, enorme. Y esto es igual, es un castillo viejo, decadente, ruinoso, podrido, enorme. Digamos que ellos habitan solo una parte, pero la mayoría está abandonada. Y es muy grande. He gozado mucho ese castillo. ¡Qué rico! Lleno de pasillos largos, enormes, ruinas, lleno de peligros, porque está plagado de vampiros sedientos, furiosos y los que ya tienen la maldición, los chungos. Está lleno de peligros en cada esquina. Es un frenesí, tan maravilloso. Yo lo he disfrutado. Y aquí la pareja es encantadora. Me ha gustado mucho, me han encantado, me han enamorado. Cómo se van conociendo, es todo más o menos lentito. Cómo se odian porque son enemigos de toda la vida. No digo más. Salvo que lo leáis. Maravilloso. Muy rico. Y estoy deseando leer el siguiente, que es de sirenas. Ya he visto la portada. Portadón, por cierto. Y este es un portadón precioso. En serio, de los 3, este es el más divertido de todos. El más redondo, en general, en todo. Y bueno, decidme abajo si habéis leído vosotros alguno de estos libros, qué os ha parecido. ¿Qué opináis del Reino de los Malditos? ¿Qué opináis del Lord de los Vampiros? Eso, el duelo con el Lord de los Vampiros. Y de todos. Ya me diréis abajo qué tal. Si os habéis leído Las Manzanas también, este Halloween, seguro que no soy la única. Me da a mí. Muchas gracias por estar aquí, por estar suscritos y por darle like. Nos vemos en un vídeo nuevo. ¡Hasta luego!